la Corporación Coljusticia y especialmente con el apoyo del Centro de Solidaridad Sindical de la FLSIO realizó este año una investigación muy puntual. Esta investigación se denomina Análisis de casos contra sindicalistas en contextos de alta conflictividad laboral. ¿Y esto a qué se debe? Nuestro objeto de estudio principalmente se relacionaba con la necesidad de establecer qué estaba pasando con la aplicación de una nueva legislación que se impulsó por parte del Gobierno Nacional a partir de la agenda de lo que se denominó en su momento el Plan de Acción Laboral o AMA Santos. Toda esta legislación que buscaba, en tanto, frenar la violencia antisindical, pero también consolidar la posibilidad de firmar el TLC Colombia-Estados Unidos. Y resultado de eso, se creó una legislación favorable a las peticiones del sindicalismo en general. Principalmente se consolidó o se hizo un cambio legislativo propio de la necesidad de consolidar el derecho a asociación sindical como aquel, digamos, núcleo esencial para la priorización de la agenda política del sindicalismo. Entonces se promovió un artículo, el artículo 200 del Código Penal, para proteger a todas esas acciones sindicales que buscaban el desarrollo de la negociación colectiva, la huelga, y en contra de aquellos denominados pactos colectivos que tanto estaban haciendo daño al sindicalismo en su momento. También se generó un cambio institucional que se esperaba tuviera resultados positivos: la creación del Ministerio del Trabajo, con una agenda que se enfocaba principalmente en la necesidad de impulsar la inspección en el trabajo, porque había sido identificado por el sindicalismo que la inspección era tan débil que la garantía de no repetición, por así decirlo, resultaba inoperante. Era constante la violación del derecho sindical a la negociación colectiva, pero era constante también los escenarios de tercerización laboral, o lo que nosotros denominamos con mejor sentido intermediación laboral ilegal, y todo lo que pasaba alrededor de la exigencia de derechos laborales de estas personas que buscaban formalización y que encontraban represión del Estado. Cuando tenemos estos aspectos y esta nueva legislación, pensábamos que las cosas habían por lo menos mejorado. El panorama que hallamos en este estudio resulta no solo conflictivo, sino dramático. Nos enfocamos en los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral. Entonces tenemos el sector palmicultor, el sector minero, el sector floricultor, tenemos el sector portuario y el sector petróleo. Casos que sonaban para el año, no sé, 2011, 2012, como el de la Unión Sindical Obrera. Gran movilización social a la exigencia de la formalización y de la contratación directa, y la represión generada por una empresa poderosa como Pacific Rubiales. Entonces vemos agendas paralelas de lo que se denomina la judicialización de la protesta. La agenda paralela que consiste en que los sindicatos promueven acciones jurídicas para proteger sus derechos, pero las empresas lo hacen paralelamente. Y nosotros queríamos determinar qué pasaba con esas acciones jurídicas. El resultado es una efectividad superior cuando las empresas presentan sus demandas en escenarios civiles, laborales y penales, y un cambio en el tratamiento judicial a las demandas que presenta el sindicalismo. Y aquí nos encontramos con esos factores que siempre nos recuerdan de la violencia antisindical,
y es que en Colombia que la tasa de violencia, pero la tasa de impunidad supera el 98%, y que ese pequeño 2% de justicia ha estado atado a esos cambios normativos que la Fiscalía General de la Nación llama resultado de sus políticas de priorización y del impulso económico que le ha dado la OIT a través de las fiscalías OIT en la Unidad de Derechos Humanos. Y vemos que los casos que activa el sindicalismo, precisamente por el tema de violencia antisindical o por violación del derecho de reunión y asociación, son nefastos. Ahí sí podemos decir que hoy no existe una sola sentencia condenando a una empresa o particularmente a un empresario por la promoción de una política antisindical contra estos derechos. Y esto es dramático en un contexto como el actual. Este enfoque de lo que esa derecha recalcitrante llama la guerra jurídica, como esa acción judicial que impulsan las ONGs a favor de la protección de los derechos humanos, hoy tiene un viraje. Y un viraje resultado de esa política que sí implementó el gobierno nacional, apoyado obviamente por las empresas, de que la tercerización es su derecho. Y hoy tenemos que cuestionar esta agenda de la tercerización, no solamente con esas normas que vienen, sino con las que nos impusieron este año. El artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno garantizará que se cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización. Hoy nos venden que en los procesos de tercerización se pueden garantizar las normas laborales. ¿De cuándo acá la exigencia del sindicalismo es precisamente todo lo contrario? Oiga, señores, gobierno nacional, hoy queremos una agenda que proteja y garantice el ejercicio pleno de las libertades sindicales, pero eso solo se puede contratación directa, contratos vocación de permanencia, y no lo contrario, judicialización de los sindicalistas que exigen formalización laboral. Constantes denuncias que lo que hacen es frenar la acción sindical para que el sindicalista esté pensando en cómo resolver su problema judicial y no cómo resolver lo nuclear del trabajo. Eso es una gran dificultad que hoy enfrentamos, para la cual requerimos también un estudio juicioso de la acción y la movilización en el marco de la protesta social, llámese pacífica o con el apellido que ustedes mejor lo consideren, porque esa es otra también restricción que se viene de la legislación actual. Para hablar de dos aspectos de ese nuevo enfoque de la legislación, podemos decir que la Ley de Seguridad Ciudadana fue un primer impulso, pero no es el único impulso legal que hoy debe preocuparnos. Señoras, señores, hoy tenemos un fuero penal militar totalmente enfocado a la protección de determinados derechos de empresarios y empresas. Hace 2 semanas, nuestro compañero Alirio Uribe, representante de la Cámara, llamaba a un desmonte del SMAT como aparato represivo de la protesta social. Y eso particularmente nos llama la atención, porque cuando nosotros revisamos no solo las cifras de la violencia antisindical, que son muy graves, lo que citaba el compañero Edgar sobre el asesinato de sindicalistas durante este año, es aterrador y nos debe generar también conmoción y solidaridad con esos compañeros. Pero desde Coljusticia también hemos identificado cómo las nuevas formas de violencia antisindical, aparte de las judiciales, están reprimiendo a esa exigencia de formalización laboral.
Oiga, es que es totalmente contradictorio. Nos dicen que existen leyes que podemos promover y exigir para su cumplimiento, pero cuando los trabajadores las aplican, los aliados son la fuerza represiva del Estado. Desde el 1999, fecha en la cual se creó el ESMAD, hay alrededor de, me permito citar la base de datos del CINEP, 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 3.000 heridos, 80 casos de tortura. Eso es para marzo del 2015. Y esto es preocupante, porque cuando ya comenzamos a hacer un análisis de esas cifras y aterrizamos las cifras en personas como ustedes, nos encontramos que compañeros que están sentados ahí han sido víctimas directas de estos agentes. Y un patrón común, del cual toca hacerle un reconocimiento, a pesar que en este momento no está el compañero Juan Carlos Martínez de Educal, de la CUT Caldas, ha hecho un registro juicioso de la agresión a la integridad física de los trabajadores en momentos de exigencia de derechos. Oiga, y resulta drástico cómo la formalización, con el respeto de la frase, les ha costado un ojo de la cara. Presidente de Caldas, el presidente de Caldas, directivo de Caldas, Óscar Arturo Orozco, enero del 2014. José Milciades Sánchez, Sintrainagro, presidente Sintraunicol Valle del Cauca. Lo acompañaba una niña que perdió el ojo. Luis Ernesto Bastidas exigiendo formalización laboral allá en Puerto Wilches en el año 2014, reprimido por el ESMAD. Carlos Sosa, Sintrainagro Ingenio de la Caballa, se invitó a este evento, tengo entendido, pero no puede venir. Está en estado prácticamente vegetativo por un ataque directo del ESMAD. Y este tipo de patrones que se están consolidando en la agenda del gobierno nacional, cuando paralelamente se habla de paz, nos hace cuestionar de qué paz estamos hablando, señores, señoras. ¿De qué paz o qué paz nos quieren también imponer? ¿Y de quiénes o qué personas es aliada la fuerza pública? Y particularmente el ESMAD. Entonces les decía que Alirio Uribe documentaba hace 2 semanas cómo 14 empresas tienen convenios directos con la Policía Nacional para la protección de sus intereses en escenarios de protesta social. 14 convenios, señores. Hoy no los podemos, digamos, solo podemos nombrarlo y no podemos decir quiénes son, porque eso es parte, digamos, de esa protección legal y la reserva que seguramente el Ministerio de Defensa dice que existe alrededor de eso. Pero la existencia de esos mismos convenios nos hace cuestionar para quién trabaja la Policía Nacional entonces. Y ustedes les llamará la atención, pero también dentro de la investigación que realizó Coljusticia encontró la existencia de convenios entre la Fiscalía General de la Nación y empresas privadas, particularmente en el tema del petróleo, para realizar investigaciones contra sus intereses privados, las denominadas EDAs. Y eso también hoy nos hace valorar que la agenda del plan de acción laboral debe ser por lo menos reevaluada, no como dice el Ministerio del Trabajo, ya cumplimos. Nos prometieron y realizaron una serie de reformas legislativas que no cumplieron plenamente con lo que el sindicalismo estaba exigiendo. Y esto tiene que ver precisamente con los escenarios de reparación colectiva que hoy tanto se impulsan y que definitivamente deben priorizar una verdadera agenda en torno a la garantía de no repetición de los hechos, porque víctimas del sindicalismo no
han terminado y por ahora no terminarán drásticamente. Hoy yo quiero hacer tres recomendaciones que me parecen fundamentales en torno a la justicia, sobre todo, ya que mis otros compañeros se centrarán en temas más de la política. Mire, el artículo 200 del Código Penal es un delito de carácter querellable. Eso quiere decir prácticamente que puedo conciliar con la empresa determinados factores para desmontar ese tipo de denuncia. Ese artículo 200 no es conocido por lo que hoy se establece como fiscales OIT. Ese artículo 200 es conocido por fiscales, digamos, de menor jerarquía, que no tienen el nivel, con las disculpas que les presento, para conocer este tipo de casos por el contexto en que se presentan. Y es que la alta conflictividad laboral debe ser analizada en sus dimensiones de violencia antisindical, de contexto que generó precisamente esa violencia, de sus beneficiarios, empresarios, por ejemplo, en un caso particular que impulsaron las cooperativas de trabajo asociado en el sector palmicultor. ¿Cómo entender que eso y lo que pasa en el proceso de tercerización laboral es consecuencia del impulso paramilitar de la creación de esas cooperativas de trabajo asociado? Y cómo hacerle entender a un fiscal que esto es tan drástico que requiere de medidas poderosas de investigación. Si no se cambian ese panorama, vamos a tener no solo represión de lo que se denomina las cifras de impunidad, sino la continuidad de los hechos violatorios a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, particularmente, voy a decirles una cifra para que entiendan la dimensión de la tragedia que está viviendo la Fiscalía. 962 casos activados en materia de violencia antisindical directamente por la unidad de la OIT, su unidad de la OIT de fiscales. 21 fiscales en el país atendiendo esos 962 casos activados. El promedio de casos por fiscal, 45.8 casos. Cuando vemos esos 962 casos que están pendientes para ese impulso que nosotros esperamos derrote la impunidad, resulta que esos casos pasan a los jueces OIT. Y vaya sorpresa, ¿cuántos jueces OIT hay? Hoy hay 2 juezas OIT. El año pasado desmontaron una. Y hoy no tenemos razón del por qué. Y tenemos 962 casos represados exigiendo justicia. ¿Y será que esas jueces competentes pueden resolver esos 962 casos en un pronto tiempo cuando nosotros estamos exigiendo justicia? Pues tirando cifras y tirando datos, si esos 962 casos llegaran hoy, teniendo en cuenta que durante los 4 años de existencia de los jueces OIT se han demorado, o sea, han sacado 402 sentencias, estas juezas de manera juiciosa y razonable se gastarían 10 años y medio para tratar de sacar eso, sin esperar, claro está, que le lleguen nuevos casos. Pero el tema es que la violencia sigue, la criminalización sigue y la exigencia de derechos sigue. Esto es drástico, porque nos han vendido un panorama de cambio, pero los cambios también los debemos seguir promoviendo. Por aspectos de tiempo, yo voy a hacer 3 recomendaciones que me parecen importantes. 1, la agenda de la movilización, o lo que llaman estos investigadores la movilización social, debe también repensarse en torno a esas necesidades que son colectivas y que el sindicalismo vea
en otras necesidades de otros actores sociales, una apuesta en común por fortalecer no el movimiento social, las garantías y derechos de todos los colombianos. ¿Qué solidaridad hará el sindicalismo en la movilización que tienen los indígenas muy pronto, cuando la represión y la criminalización también los toca con el caso de Feliciano Valencia? Esos escenarios de solidaridad, ¿a qué nos convoca? ¿A qué nos convoca esa noción del derecho de que la protesta social es exclusivamente pacífica? ¿A repensarnos acciones jurídicas? No creo. ¿O a repensarnos también esa posibilidad que en el marco de esta agenda que se mueve alrededor de La Habana también hagamos una exigencia en torno a la posibilidad de protestar y de realizar efectivamente el derecho a la huelga y a la negociación colectiva? Si aquí nos están negando ese derecho y no nos hemos pellizcado, y los que se han pellizcado han tenido hoy o tienen hoy abiertos los procesos judiciales y las declaratorias de legalidad de la huelga, promovidas no solamente por los empresarios, por el Estado en sí mismo. Muestra de ello es ANTOC, por ejemplo. Y el cambio de legislación para la paz, que no solamente debe ir enfocado a ese desmonte de toda esa normatividad conservadora que no deja ejercer los derechos, sino al desmonte efectivo de esas nuevas normas que hoy se están debatiendo en el Congreso de la República en torno a la maximización del fuero penal militar. Óigase bien, donde las ejecuciones extrajudiciales están como en ese limbo entre lo que puede o no conocer la justicia penal militar. Esa legislación promovida para agredir a las personas discapacitadas y que puedan ser despedidas sin permiso del Ministerio del Trabajo. Esa legislación que se está promoviendo en torno al fortalecimiento de esa ley de seguridad ciudadana. Y ese cambio de legislación que nos debe invitar precisamente a nosotros también promover lo que queremos, pero eso solo lo haremos no solamente desde esa visión de la unidad, sino entendiendo que lo que se viene puede ser muy duro, pero para lo cual nos debemos preparar en todos los sentidos. Finalmente, entonces, la invitación es esa: el ejercicio de los derechos y las luchas sociales, y ustedes más que nadie lo saben, tiene dificultades en torno a la represión social y jurídica, pero hoy la convocatoria a este tipo de eventos nos hace repensar que aún es posible el cambio que deseamos y que aún es posible hacer la política que queremos. Entonces, muchas gracias por escucharme.